Bueno, pois se vos parece, empezamos, que xa son horas. Antes que nada, como sempre, agradecer a vosa presencia aquí hoxe nesta das últimas conferencias deste ciclo que decidimos titular Crise climática ou crise do sistema. Xa vimos ao longo de todas estas 4 primeiras conferencias que o tema é complexo, é complicado, moi poliédrico e, polo tanto, pois merece unha abordaxe desde moitas perspectivas, non? E, sobre todo, tamén, seguramente que a solución deste problema tamén merece moitas accións de moitos tipos, non? Para rematar este ciclo, hoxe temos a última das conferencias que nos vai a ofrecer Mario Pansera. Mario Pansera é profesor investigador da Universidade de Vigo, con esta conferencia que titula de crecemento ou barbarie, os retos dunha planificación dun mundo poscrecentista. Eu queria, antes que nada, Mario, agradecerche a túa presencia aquí hoxe con nós, sobre todo agradecer o esforzo que fixeche, porque, bueno, sei que eres unha persona moi ocupada, que andas dando clase por moitos sitios diferentes, e encaixar a xenda para poder estar hoxe aquí, pois foi certamente un pouco complicado, de maneira que un millón de gracias por acompañarnos, non? E para presentar a Mario, tamén contamos hoxe, para que é un placer personal contar hoxe con Pepe Outes, non? Pepe Outes é catedrático de Teoría Económica da Universidade de Vigo, é unha persoa que se está xubilada, afortunadamente, a ver se chegamos a ese status, cousa que nos dá bastante envidia, e tamén, Pepe, pois quería agradecerche que acolleras tamén esta solicitude de vir a presentar a Mario con ese entusiasmo e esa disposición que manifestaste desde o principio, non? Aproveito, Pepe, porque sei que estás en proceso de publicar un novo libro pola editorial Xerais, creo recordar que me contache, e aproveito xa para convidarte a que cando publiques, pois, convidarte a presentarlo aquí con nós, así que aí queda ese convite. Bueno, pois, sin máis, deixo-vos con Pepe e con Mario, agradecéndolle a súa presencia. Moitas gracias. Antes de nada, moitas grazas ao Instituto de Estudios Millonáns e, sobre todo, unha benvida ao Mario Pansera, que pecha un ciclo de conferencias organizado polo IEM sobre a crise climática ou crise do sistema, e ele vai falar de crecemento ou barbarie, os retos dunha planificación dun mundo poscrecentista. Investigador social, enxeñeiro de telecomunicacións, foi Research Fellow nas Universidades de Bristol, Exeter, e tamén foi adxunto á facultade da Business School de Cape Town, en Cidade do Cabo. Mario Pansera é, na actualidade, o director do Postgrad Innovation Lab da Universidade de Vigo, e os seus temas principais de investigación son o crecemento, por suposto, a economía circular, e como evitar o desastre ambiental ao mesmo tempo que se manteña a vida humana e a biodiversidade sobre o planeta Terra. O título da conferencia non é nin quere ser provocador. A utilización da palabra barbarie eu penso que é moi aceitado, pois ben é certo que estamos a vivir tempos de barbarie, pois non hai poucos tempos. Un economista, concretamente a Nordhaus, saben diso, que non é o único, porque hai moitos empresarios e políticos que pensan do mesmo xeito, que dixo que o que había que facer é conquerir máis crecemento económico, por suposto, e non ter tanto en conta os efectos deste cambio que este crecemento pode supoñer sobre o cambio climático ou a extracción de novas ou a utilización ilimitada de recursos naturales. Xa Rosa Luxemburg, a comezos do século pasado, se dixo que aquela famosa frase de socialismo ou barbarie, pero eu penso que a barbarie xa está entre nós, xa chegou a entre nós. E a máis é compatible, hai que dicirlo, é moi compatible. Neste contexto, haberá que dicir que o tema sobre o que vai disertar Mario Pansera ten que ver coas consecuencias que se derivan da maneira de operar do actual sistema de produción capitalista e a necesidade que ten de manter unha permanente expansión da produción sin ter en conta as externalidades negativas
como son a xeración de CO2 e a expulsión de gases de efecto invernadeiro, o calentamiento global, nun planeta limitado e que xa está a sufrir as consecuencias da pérdida de biodiversidade e da explotación ilimitada de recursos naturais. Só lembrar que o capitalismo sempre foi definido e se define-se a sí mismo por naturaleza como un sistema de permanente expansión da produción e se non expande permanentemente, se non utiliza de xeito permanente o capital fixo utilizado de xeito que está obrigado permanentemente a acumular capital, a famosa frase de Marx, acumulación, acumulación, das ist Gott, und wir Propheten, acumulación, acumulación, ese é Deus e os seus profetas, ese é o capitalismo. A acumulación e a permanente expansión de novos mercados, sexan ou non necesarios para a reproducción das sociedades, son sinónimos do capitalismo, sobre todo para impedir a caída da tasa de beneficio. Iso é o que define o seu rolo e o crecemento e que remata coa chamada globalización, é dicir, a explotación a nivel global, a nivel cósmico, a escala planetaria, da man de obra e da propia natureza. Para, como exemplo, o que pasou, ou o que está a pasar, os acordos de París do ano 2016. Como ben sabedes, hai unha proposta de que non debera subir a temperatura do planeta en máis de 2, e a poder ser do 1,5 grados centígrados respecto á temperatura que tiña o planeta Terra ao comenzo do período industrial. Nestes momentos, en situación, había que decir, todo pinta bastante negro, pintan bastos, como se di en Román Paladino. Para conquerir ese objetivo de chegar ao ano 2100 sin que a temperatura do planeta chegue a máis de 2 grados por enriba do que tiña o comezo do período industrial, sería necesario que no ano 2030 a expulsión ao aire do CO2 se limitara ao menos á mitade, e a partir dos anos 2050 que non houbera ninguna explosión máis de CO2. Unha cousa totalmente imposible de calar, o que significa que posiblemente rematemos o século presente, o século XXI, no que estamos, é dicir, chegaremos ao ano 2100 cunha temperatura entre 2,5 ou 3 grados por enriba do que tiña o planeta Terra ao comezo do período industrial. Que significa isto? Significa algo tan sencillo como que posiblemente poderíamos ter no ano 2100 un nivel de auga parecido, un nivel dos mares parecido ao que había no Plioceno hai 4 millóns de anos. É dicir, un nivel de auga entre 4 e 25 metros, esos son o que os científicos máis ou menos evalúan, entre 4 ou 25 metros por enriba do nivel actual que conhecemos ese. Así que os que viven en Pansón que se vayan preparando, e os que teñen unha casa na Playa América xa saben o que teñen que facer. Ir vendendo. Perdón. Se iría tamén. Se non daría. Bueno, ainda que non teñan, non quero alargarme, isto se está ocurrindo. Hai un pequeno país perto de Hawái que prácticamente xa está desaparecendo. Os seus habitantes xa están emigrando a Australia. No archipiélago de San Blas, en Panamá, perto de Colombia, hai unha illa coralífera, por suposto, que está prácticamente sendo abandonada por os seus habitantes. Vietnam tuvo que modificar a súa produción agrícola polo crecemento do nivel das aguas, porque a salinidade, o crecemento da salinidade impedía plantar arroz. Agora plantan camarón. Cousas semellantes tamén están pasando en Baixoras. De todos os xeitos, cal é a alternativa? A alternativa será, como moi ben despois vai falar Mario Pansera, a alternativa será non crecer do xeito que estivemos crecendo durante os últimos 250 anos. Pero eso rompe, eso racha cun modelo de produción capitalista.
E eu vou xa cortando un pouco, porque xa me estou alongando. Eu recurro ao concepto marxiano, marxista, do que se chama o traballo socialmente necesario. Este é un concepto marxista que di que o traballo socialmente necesario é aquel traballo, é aquela cantidad de traballo xunto con a natureza. Cuidado, porque non é certo que Marx diga, Marx nunca dixo que a única fonte de riqueza é o traballo, tamén a natureza é unha fonte de riqueza. Que o traballo socialmente necesario é aquel traballo que pode permitir a renovación, a recuperación, o mantenimento dos niveles de vida dunha sociedade nun momento determinado. Ese é o traballo socialmente necesario. O resto non é necesario. E xusto desto é do que hai que falar. Que é o que é necesario? É necesario o armamento? Posiblemente algúns dos que estades aquí xa coñecedes quen era Leontief. Nos anos 20 publicou un excelente libro sobre as consecuencias do sector armamentístico, as consecuencias negativas, incluso para o propio capitalismo. O traballo socialmente necesario inclúe os bens de luxo da chamada upper class? Non. Entón, haberá que recomponer eso que se chama a producción. Que producir, como producir, con que tecnoloxía producir e, sobre todo, como distribuir. Pero, cuidado, aquí estamos, entonces, falando dunha cousa diferente. Estamos falando da confrontación do que necesita a sociedade para que sexa vivible, para que non sigamos destruindo a natureza, ou é o propio sistema capitalista que se chama, que se basease xusto neso, nos property rights, nos dereitos de propiedade. É dicir, aquí hai unha contradicción total e absoluta entre as necesidades sociais e o que son as estructuras de poder nunha sociedade capitalista. E este é, desde o meu punto de vista, un dos grandes problemas. Haberá que reducir a produción, pero se reducimos a produción para que se manteña a vida humana sobre a Terra e que se poida manter a natureza tal e como a conocíamos ata hai 3.000, 4.000, 5.000 anos ou 2.000 anos, será necesario unha nova organización social. Senón, non será posible. Pensar para rematar, hai moitas preguntas. Juan Hermida, cando presentou, dixo que este era un tema tremendamente poliédrico. A mí salía a palabra, non sei por que, trigonométrico, pero tamén non veio un problema trigonométrico, non? En calquera caso é un tema moi poliédrico, é un problema que exixe novas organizacións sociales, que ten que haber un consenso social, pero para un consenso social sobre como producir, con que tecnoloxía, a que niveles de producción, con quen, para quen e como se distribuye. E sobre todo hai unha cuestión fundamental: que facemos co horario de traballo? Temas todos eles importantes que seguramente para Sera non son nada novo, pero evidentemente están aí, é un experto neste campo e, por tanto, tócalle despois falar dos temas. O capitalismo é a antítesis da teoría decrecentista. Eu seguín hai pouco unha discusión entre o filósofo esloveno marxista, por suposto, Slavoj Žižek e Stiglitz. Unha discusión tremendamente interesante, moi interesante, porque pon a discusión en que maneira de que vai, de que vamos, mellor dito, que vai a ser de nós se vos seguides aí producindo desa maneira que estades a producir. Xa para finalizar, eu solamente, e seguramente Pansera falará, senón, eu non vai a ter tempo, porque eu tamén lle comí bastante tempo. Hai falsos amigos nestas discusións. Hai moitos falsos amigos.
Eu chamo de falsos amigos, por exemplo, o chamado capitalismo verde. Hai un capitalismo verde, tremendamente peligroso e demagógico. Pero tamén hai outros que non son tan demagógicos, incluso diría eu, ben intencionados, que é o chamado o keynesianismo ambiental. Interesante. En calquera caso, hai boas aportacións, interesantísimas aportacións, entre elas seguramente o que está facendo Mario Balsera no seu laboratorio da Universidade de Vigo, xusto, junto con outros investigadores. A cuestión está que imos facer no futuro con este mundo no que vivimos, si vai ser posible o desacouplamento, porque concretamente Rockström, que é un teórico que traballou moito sobre as posibilidades do desacouplamento, é bastante non sabe a palabra, estético. Bastante estético. Mario, benvido de novo. Espero que eu vou preparar aí porque quero ver o que dices. E moitas grazas por anticipado, seguramente que disfrutaremos moito de todo o que te digo. Moitas grazas. Boa tarde a todas, todos, a todes. Bueno, antes de todo tendes que disculpar a miña voz. Veño de un catarro estreptococo, bacterias de nenos e nenas na casa. Entón a miña voz está baixo mil. Segunda disculpa que tedes que facer o meu galego, o galego portuñol, que vou intentar falar. Eu traballo en inglés, eu son italiano, traballo en inglés, entón moitas das cosas que fago non podo decirla en outros idiomas, entón a veces, non sei, vou a confundirme o mellor parte da conversa, a parte da presentación vai ser en castelán. E logo a nivel de conversación podemos seguir en galego, seguramente. Dobre disculpas. E logo unha nota para Juan, moitísimas grazas, un momento así de incomprensión, pero eu non o esperaba. Normalmente cando hai xente presentando o meu traballo, sempre hai xente que máis ou menos, hai xente que eu podo competir. Aquí temos un xigante, ese señor que estaba aquí prácticamente dixo todo o que eu tiña que decir, non sei que decir máis. Tentei que cambiar de presentación, facer unha cosa nova. Vou a contar unha anécdota. Eu cando chego aquí, eu chego porque a miña compañera é de un pobo moi pouco coñecido que aquí en Galicia, chamase Allarín, non sei se non son que é como unha oasis. Aquí é Ares, non te vi na vista de hoy, a semana pasada. A miña compañera é de Allarín, bueno, que sei que iba a decir, bueno, entón, cando eu chego aquí, chego con unha financiación do proxecto europeo ERC, do Consello Europeo de Investigación, que é unha financiación potente, que son casi 2 millóns de euros, que se dá a individuos ou individuas que teñen ideas rompedoras. Entón, nos decidimos de facer a nosa vida en Galicia, entón, ao final, pareceume que Pontevedra era a cosa máis parecida que hai en Galicia, o que hai Ares, outra pequena oasis. Entón decidimos ir aí, e cando o rector anunciou que iba ao Vigo, porque é unha financiación bastante prestixiosa, as universidades europeas loitan entre elas para acabarrase a xente que ten ese tipo de financiación. Unha parte de académicos do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, de Fundamentos Económicos, foi ao rector de forma informal e queixou, dice, este tipo de persona non a queremos aquí na universidade. Foi así. Entón, é unha boa grande que non haxa personas como Pepe, máis personas como Pepe no departamento, ou en xeral na Universidade de Vigo, non? Debería haber máis personas como ele e menos
como os que hai, sobre todo a xente máis nova, desafortunadamente. Entón, vamos a empezar un poquinho con o tema de hoxe. Eu xa vin todas as persoas que falaron antes de mí e a verdade é unha lista impresionante. Parabéns a Juan para todos estes nomes de nivel. Entón, estaba pensando un pouco como que facer, que falar hoxe, non? O título é moi xeral. Eu penso que a presentación e a introducción foi fantástica porque se foi unha introducción xeral o que é a temática fundamental desta crítica ao crecemento, además desde o xeito marxista, que tamén é importante, agora hoxe se fala xa de ecosocialismo, xa de xuntar a tradición marxista socialista con o ecologismo e sobre todo con o decentismo, non? Hai, por exemplo, agora que está super de moda un filósofo xaponés, Koikai Saito, que acaba de escribir un libro que en Xapón vendiu casi medio millón de copias, que é comunismo decrecentista, prácticamente. Entón, o tema está de moda. Entón, pensando o que falar, eu entendei, me dixen, vou falar de que eu sei, que é o tema da ciencia e da tecnoloxía. Entón, o que quero facer é intentar un pouco reflexionar con vosotras de onde ven esta idea de crecemento, por que é tan importante e cal é o motor do decrecemento, porque Pepe falou do capitalismo, é verdade, pero hai algo un poquinho máis, que é a tecnoloxía e, sobre todo, a tecnoloxía vista dentro de unha formulación dentro de libre mercado, de economía de mercado, o que se chama a innovación. Vamos a ver de que vamos a falar cando falamos de innovación. Entón, ¿Alguien conoce a esta persona? Es una escritora, ¿no? Se llama Ursula K. Le Guin. ¿A nadie le gusta la ciencia ficción? ¿Sí? Entonces, ¿conocéis esta persona? ¿Esta escritora? Sí. ¿Habéis leído libros de ella? Bueno, yo siempre, intento empezar mis charlas con ella porque aparte que es una mujer fantástica. Llevo años enamorado de ella, pero escribió unos libros espectaculares. Bueno, yo ahora aquí voy a exponer 3 portadas de 3 de sus libros más famosos, que tienen un hilo conductor. No me voy a meter muy bien dentro de las historias de cada uno, porque son historias fantásticas pero muy humanas. No son historias como Star Trek, Star Wars, de luchas y de guerras entre alienígenas, sino que en el mundo de Ursula Le Guin, de ciencia ficción, no hay alienígenas. Solamente hay hombres y mujeres, que por un tema que no vamos a tratar, porque no voy a hacer spoiler de sus obras, por distintas cuestiones se encuentran a vivir en mundos distintos y desarrollan maneras de vivir distintas, ¿no? A lo largo de miles de años, en algunos casos millones de años. Entonces, el primer libro, que se llama El nombre del mundo es Bosque, que además fue copiado por Avatar, por la peli Avatar, no tiene nada que ver con la peli Avatar, habla de un mundo cuyos habitantes viven en un mundo que está completamente cubierto de bosques. Solamente bosques, ni siquiera hay océanos, son bosques. Entonces, claro, en su lengua, no hay una palabra para decir planeta Tierra, no, es bosque, el mundo es bosque. La cosa más interesante del libro es que la sociedad que estos hombres han creado es una sociedad donde no existe la violencia. Han evolucionado, empezaron a ser hombres y mujeres como nosotros, y evolucionaron en una sociedad sin violencia, no existe la violencia. Entonces la violencia aparece en el mundo cuando los colonizadores de la Tierra, del planeta Tierra, van ahí buscando, ¿qué? Recursos naturales, madera, ¿no? Madera en este caso. Entonces entran en contacto con la violencia. En el segundo libro, que es La mano izquierda de la oscuridad, también la historia es la historia de otro mundo donde el ser humano se ha evolucionado de forma distinta, en este caso en una sociedad sin género. No existen mujeres y hombres, no existe el género.
ni biológico ni socialmente construido, ¿no? Todo el mundo es hombre y mujer, dependiendo del momento. Entonces, normalmente las personas son sin sexo biológico. Cada X tiempo, exactamente como el ciclo menstrual de las mujeres, cambian y pueden ser varones, machos o hembras, ¿no? Y luego, de esta forma, se puede aparear entre ellos y generar otros seres. Entonces, aquí lo que falta en la sociedad es cómo se organizaría la sociedad sin la cuestión de género, ¿no? Y ahí también hay un elemento externo, que es un embajador del resto de la Federación Humana del Universo, de la galaxia, que intenta traer esta gente a la Federación. Entonces, primer libro, Un mundo sin violencia. Segundo libro, Mundo sin sexo. Tercer libro, que es Los desposeídos, es un libro que para mí es el masterpiece de Úrsula, que habla de un sistema binario donde hay dos mundos. Uno que se parece mucho a la Tierra, de hecho mucho a la Tierra en los años 80, donde hay una potencia capitalista muy fuerte, una potencia socialista, más o menos, y luego un mundo no alineado, muy parecido al nuestro, donde la competencia, la guerra, el machismo, la estratificación en clases sociales, la desigualdad reina. El otro mundo es un mundo mucho más difícil, son dos planetas gemelos. El mundo más pequeño, casi completamente desértico, está habitado por un grupo de personas que hace 100 años antes del libro, hizo una revolución anarquista. No la ganó, pero se acordó con el resto del mundo de ir a vivir en masa al otro mundo. Lo exiliaron, por eso se llaman los desposeídos. Y viven ahí y construyen una sociedad sin clases. Entonces ella te explica cómo sería una sociedad sin clases. Y el protagonista y ahí me engancho con el tema de la tecnología y de la ciencia. El protagonista es un físico. No va a ser spoiler, no os voy a decir por qué es importante que sea físico, pero es un físico. Es un físico, un genio, genial. Y toda la historia te cuenta entre las líneas de cómo sería una sociedad sin clases. Entonces, un mundo sin violencia, un mundo sin sexo, sin género, sin sexo, un mundo sin clases. Entonces, la pregunta que me hago y que me he hecho yo, a lo largo de toda mi carrera, es cómo sería un mundo sin crecimiento. Porque para mí el crecimiento no es simplemente el crecimiento del PIB. Para mí el crecimiento, para mí y muchas más personas, es una ideología, es una religión, es una forma mentis, es una manera de pensar, ¿no? Es una ética. Yo siempre me acuerdo de mi padre: tienes que trabajar duro, porque solamente a través del trabajo duro puedes llegar a algo. Algo normalmente una posición social que te da acceso a bienes materiales, ¿no? Aunque mi padre seguramente lo decía con todas las buenas intenciones de mejorar mi vida, ¿no? Pero ese es un poco lo que está dentro, ¿no? De nosotros y de nosotras, de pensar de que cuanto más, mejor. Y más puede ser más dinero la mayoría del tiempo. Bueno. Ok, entonces, si Marx, como el catedrático, el gigante que habló antes de mí, dijo hace tiempo: capital y trabajo son la base del proceso de producción capitalista. Ese señor aquí, que más o menos se intuye, no se ve muy bien, que se llama Joseph Schumpeter, un economista austríaco naturalizado estadounidense, dijo: el verdadero motor del capitalismo es la innovación o el cambio tecnológico. También Marx lo había intuido, pero Joseph Schumpeter sistematiza la idea. Y él hablaba del concepto de destrucción creativa. ¿Qué es la destrucción creativa? Quiere decir que cada vez que yo estoy innovando, quiere decir produciendo una tecnología nueva, como esto, por ejemplo, todo lo que se utilizaba para hacer llamadas con la introducción del smartphone se queda obsoleto, ¿no? Yo no tengo un teléfono fijo en casa, no sé si vosotras
tenéis un teléfono fijo. Algunos sí, a lo mejor, pero os aseguro que la gente por debajo de los 40 años, muy pocos tienen teléfono fijo. ¿Qué quiere decir? Cada vez que introducimos una tecnología nueva, destrozamos y destruimos lo que había antes, ¿no? El capitalismo hace esto, la innovación hace esto, ¿no? Crea algo nuevo, reemplaza lo que había antes, vuelve obsoleto. Y lo hace no solamente de una forma automática, lo hace de una forma sistemática, siempre más rápida. De hecho, incluso se planifica la obsolescencia. O sea, este ordenador, este móvil, posiblemente todo lo que tenemos aquí tiene una fecha de caducidad diseñada sistemáticamente para tener un ciclo de vida del producto que beneficie a los productores, ¿no? Eso es un tema muy bien estudiado, muy consolidado. ¿Por qué es el motor del capitalismo? ¿No? Y aquí tengo que hacer un excursus muy técnico, pero muy fácil de entender para todo el mundo. Si nosotros estamos trabajando en una fábrica y en esta fábrica tenemos 10 máquinas y cada máquina está operada por un hombre o una mujer y esta fábrica está produciendo un clavo, ¿no? Cada día, ¿cuántos clavos podemos producir? 10. ¿Cómo aumentamos la producción? Tenemos dos maneras. O compramos más máquinas, ¿no? En vez de tener 10 máquinas tenemos 100 máquinas, ¿vale? Y tenemos que aumentar también el trabajo, tener 100 trabajadores y trabajadoras para producir 100 clavos al día. Vale, entonces para aumentar la producción necesitamos aumentar capital o trabajo o distintas combinaciones. Luego, ¿cuántas personas pueden estar dentro de una fábrica? Un número limitado. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Inventamos una máquina que en vez de producir un clavo al día, produce 10. Aumentamos la productividad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso se llama cambio tecnológico, innovación. Ese señor Schumpeter dijo que el motor de verdad del capitalismo es esto. Lo que de verdad genera crecimiento económico, que es algo, crecimiento económico exponencial, que es algo único en la historia de la humanidad. Nada crece de forma exponencial como el capitalismo industrial. Nada. La única cosa que crece de forma exponencial en la naturaleza, una cosa. Bueno, aquí hay un médico, a lo mejor. Los virus y las bacterias. Y de hecho la naturaleza tiene mecanismos para balancear, para equilibrar esos mecanismos. Los niños y las niñas crecen, llegan a un punto, se estabilizan y desafortunadamente, como todo el mundo, mueren. Pero nadie crece de forma exponencial. El único fenómeno incontrolado, bueno, incontrolado hasta ahora, es el capitalismo industrial. Y esto es posible gracias a la capacidad enorme que tiene la innovación de generar cambio tecnológico. Este señor lo llamaba agresión destructiva. ¿Por qué? La cosa interesante es que si por un lado es un proceso creativo, todo lo que está aquí, todo lo que vemos aquí, desde el microprocesador aquí, los semiconductores de este ordenador, este móvil, hasta los LEDs que están aquí, son el producto de este proceso. No estaríamos aquí. Incluso muchos de nosotros viven gracias a esto. Entonces, la parte creativa de esta expresión es súper importante. Pero también hay otra parte, otra cara, que es la parte destructiva. Entonces, vamos a ver un poco, como la parte creativa ya la conocemos muy bien, cuál es la parte destructiva. Aquí no se ve muy bien, ¿no? No se ve casi nada. Entonces, tendréis que confiar en mí. Por aquí a la izquierda están todos los indicadores que convencionalmente en esta ideología, religión del crecimiento consideramos cosas positivas. Cosas positivas. La población, los niños y las niñas ya no se mueren cuando, bueno, antes de los 3 años, por ejemplo. El PIB y muchas cosas. El uso del agua, las telecomunicaciones, el transporte y muchas cosas más. Podéis ver como muchos de estas líneas tienen crecimiento exponencial. Exponencial quiere decir así, de repente. Entonces nosotros hemos vivido años y años, siglos, sin crecer, o creciendo muy poco, incluso fluctuamos. Y luego a partir, ni siquiera a partir de la revolución industrial, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo lo que se llama la gran aceleración. O sea, la curva ya se vuelve exponencial.
¿Qué pasa con esta parte aquí a la derecha? A la derecha aquí tenemos todas las variables que podemos considerar negativas. CO2, colapso de muchas cosas, por ejemplo, la acidificación de los océanos, la temperatura de superficie del mar, la pérdida de bosque tropical, el colapso de biodiversidad. Casi todas estos fenómenos también tienen curvas exponenciales. Entonces, creación, destrucción. ¿Veis aquí donde se ve claramente dónde está, de lo que habla Schumpeter? Y claro, esto también tiene que ver con nuestra obsesión con el crecimiento económico, que normalmente intentamos, digamos, resumir en este indicador mágico, en este número mágico, que es el PIB. No vamos a hablar mucho de esto, porque yo creo que la persona que me ha hecho la introducción ha hablado bastante bien, pero lo que sabemos con evidencia científica rotunda, que las emisiones de CO2, no solamente las emisiones de CO2, el consumo de materias primas está relacionada de forma casi perfecta con la subida y el andamento de la curva del PIB. Incluso se pueden ver las crisis económicas. 2008 es un poco vieja, pero se podría ver el COVID. Igual, ¿qué quiere decir? Que cuanto más sube el PIB, más sube nuestro impacto devastador en el planeta. Entonces, cuando en el telediario escuchamos España ha crecido más de la media europea, eso es un desastre. Por muchas otras cosas, no solamente por esto. También por el hecho de que si yo me estrello con mi coche, vale, yo voy a ser más pobre, pero el PIB de España crece. Porque el coche va al taller, el taller me factura, hay una transacción económica, el PIB crece. Si cortamos el bosque de Panamá, que está en Ayarís, que tiene un montón de boletos y setas, y la gente va ahí a pasarlo bien, cortamos la madera, la vendemos a Ence o a quien sea, a FIMSA, el PIB de Galicia crece. Los alariganos somos más pobres, inmensamente más pobres, de bienes no materiales, también bienes espirituales, ¿no? Que no se cuentan en el PIB. Y aquí no sé si me leíste en el pensamiento, pero déjame hablar un segundo de quiénes son un poco los responsables morales, los economistas. Y como ya mencionaste, mi queridísimo amigo William Nordhaus, es que la solución a todo esto, según los economistas mainstream, es más tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología, la innovación crea crecimiento. Entonces, queremos crecimiento, más tecnología. La tecnología lo va a resolver. Más tecnología, más tecnología. ¿Qué quiere decir? Más creación, pero también más destrucción. Y para daros una idea, aquí tenéis Robert Solow, premio Nobel. Luego podemos hablar de qué es el premio Nobel por la economía, que no es un Nobel de verdad, pero esto es lo mejor para las preguntas. Dijo, cuando salió el famoso report del Club de Roma, que seguramente algunos de vosotras y vosotros conoceráis, el límite al crecimiento, dijo, estos físicos, ingenieros no saben nada, la tecnología lo va a resolver. Esto dijo en inglés, no pude traducir esta mañana. Y aquí a la izquierda tenéis a William Nordhaus, que también le dieron este premio en honor de Alfred Nobel. Bueno, ese es un personaje increíble, porque llegó a decir, de verdad, no estoy mintiendo, llegó a decir que el cambio climático no va a ser un problema, para nada, incluso 3 grados, 4 grados y 5 grados. ¿Por qué? Porque el 87% de la actividad económica de la producción mundial se lleva a cabo en entornos muy controlados, quiere decir, dentro de las fábricas. No es mentira. Este tipo, dentro de las fábricas, que la producción, como ahora aquí estamos dentro, entonces la tormenta que está pasando nos afecta, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor partes del planeta van a ser inhabitables, parte enorme de la superficie que necesitamos para producir alimentos,
no se va a poder producir alimentos. Da igual, porque al final el iPhone lo hacemos en fábricas cerradas. Esta gente es la que decide la política medioambiental del mundo. Y este tipo ha estado aquí en la mesa de Vigo dando charlas con alfombras rojas. Para mí ese tipo es un criminal. De verdad, ese tipo ha dictado la política del IPCC que todos los gobiernos del mundo escuchan. Decir que no hay que hacer nada, porque al final lo importante es que a través del crecimiento económico vamos a tener dinero para paliar los efectos del cambio climático y tener una posición de poder para que los gobiernos escuchen. Entonces al final tus ideas van a repercutir sobre la vida de millones, posiblemente miles de millones de personas. Es una responsabilidad muy grande. Por esto el articulista lo llama idiot sapiens, que quiere decir idiotas sabios, ¿no? Se quedan idiotas, aunque sean sabios, aunque tengan nobles. Vale, entonces, ¿qué quiere decir pensar que la tecnología nos va a salvar? ¿Cuál es la situación en este momento? Esta gente piensa que es posible desacoplar la actividad económica. Para simplificar, hablamos de emisión de CO2, que es el 1% de los problemas que tenemos. El problema no son las emisiones de CO2, el problema es el colapso de la biodiversidad, el colapso ambiental y socioeconómico, el problema político que vamos a tener a raíz de esos colapsos. El CO2 es un síntoma de una enfermedad, ¿vale? Esta gente piensa que la actividad económica, el PIB, se puede desacoplar de la producción de CO2, de la emisión de CO2. Ellos le llaman decoupling, desacoplar, de esta forma. Es decir, que podemos seguir creciendo, podemos ser más ricos, al mismo tiempo bajando la producción de CO2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mejorando la eficiencia de esos procesos y mejorando la productividad. ¿Qué quiere decir? Que en vez de gastarme, digo algo, 1 kilo de CO2 para producir esta luz, me voy a gastar 500 gramos. ¿Vale? Ahora, aquí hay 3 escenarios posibles, 4 en realidad. El escenario actual, que es no hacer nada, esto. No hay desacoplamiento, vamos a seguir como las curvas que os enseñé antes, ¿no? Vamos a subir y la curva, las emisiones van a seguir creciendo. Lo que llamamos el crecimiento verde, que es un desacoplamiento relativo, que sí se está viendo en países europeos, por ejemplo, quiere decir que nosotros seguimos creciendo, hacemos las cosas más limpias, tenemos coches que consumen menos gasolinas, que emiten menos CO2, ¿vale? Pero es relativo, ¿por qué? Porque hemos externalizado la mayoría de nuestra producción industrial a países tercios. Quiere decir que a nivel global seguimos creciendo. Nosotros ni siquiera estamos aquí, nosotros estamos aquí. A nivel global, a nivel europeo estamos aquí. Sobre todo en países como Alemania, por ejemplo. Pero a nivel global seguimos estando aquí. Luego, lo ideal, o sea, en el caso semi-ideal sería un desacoplamiento absoluto, que siguen llamándolo crecimiento verde, que es lo que estos economistas piensan que es posible a través de la innovación tecnológica, que según sus cálculos sigue siendo un proceso muy lento, porque como veis, la pendiente de esta línea es suave. Lo que de verdad necesitamos es esto. O sea, un proceso de innovación extremadamente radical y destructivo. Ahora, es posible, considerando que más o menos en los últimos 30 años el aumento de productividad industrial ha sido un 0,27, no sé, 0,3% anual, quiere decir que cada año aumentamos la productividad de un 0,3%, en los mejores de los casos a nivel mundial. Para llegar aquí necesitamos un 20%. O sea, estamos hablando de 2 órdenes de magnitud. Innovar
20 veces más, 40 veces más de lo que estamos haciendo ahora. ¿Es posible? Para mí, no. Para mí es un cuento de hadas. Es como decir, mira, Mario, vamos a construir en Gondomar vamos a construir un rascacielos de 100 pisos. Bueno, pero sin ascensor. Claro, sí, porque vamos a construirlo, vamos a tardar 5 años. En 5 años ya va a haber coches voladores. ¿Qué vas a pensar de mí? ¿Eres un gil? Exactamente. Esta gente piensa exactamente así. Esta gente piensa que mañana vamos a encontrar un coche volador que nos va a subir al piso 100 del rascacielos. En esta situación estamos. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis otros datos donde se ve que el PIB, otra vez mundial, porque el planeta es único. El planeta no conoce fronteras. El planeta es planeta. El planeta no sabe que aquí a 50 kilómetros ya es Portugal. Le da igual. O sea, a un huracán le da igual si es Portugal, o Galicia, o España, o la Alemania nazi. Le da igual. Entonces, a nivel global, lo que está pasando es que la relación entre el crecimiento económico, la producción de gas natural, la combustión de CO2, de petróleo, es casi lineal. Y la cosa más acojonante de todo esto, que por eso digo que es una religión, el dogma de que más crecimiento económico nos hace mejores, más ricos, más buenos, mejores personas, ya no es verdad, si nunca lo fue. Lo fue a lo mejor hasta los años 70 en algunos países. En algunos países. No me quiero meter en mi tema porque no soy economista yo. Pero esa es una gráfica que enseña muy claramente cómo la innovación, en realidad, a partir de los años 70, lo que ha causado es una enorme desigualdad social. Quiere decir que las ganancias en productividad, esta productividad que hemos dicho que necesitamos para lograr este desacoplamiento, se ha quedado de los bolsillos de los más ricos. En este momento, el 1% de la población mundial se está beneficiando de la producción de riqueza de 1/3. O sea, de 1/3 del PIB mundial se queda en los bolsillos del 1% más rico de la población mundial. Ese es un escándalo. Ese es un escándalo. Y estamos hablando de inmigración, estamos hablando de tonterías, ¿no? Debemos hablar de estas cosas. ¿Qué pasa aquí? Aquí, claramente, es un tema de lucha de clase. Aquí, a partir de los años 80, hay unos grandes ganadores, ¿no? Vale. Entonces, a este punto de la charla, normalmente mis estudiantes o la gente que me escucha me dice, vale, perfecto, entonces no podemos crecer. La innovación es mala. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver a las cuevas? Porque una de las críticas del crecimiento, del decrecimiento, tú quieres volver a las cuevas. Bueno, vamos a ver. ¿Quiere decir que tenemos que vivir en un mundo sin tecnología? Tenemos que vivir en un mundo, no solamente con la misma tecnología, tenemos que volver atrás, a una tecnología de los años 70. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos condenados a un mundo sin creatividad? No, yo creo que no. Yo pienso que pensar que la única manera de generar ciencia, conocimiento, tecnología, innovación y creatividad dentro de este marco teórico, mental, religioso, ideológico del crecimiento infinito, no solamente es muy limitante, es muy miserable. Yo creo que el problema, y por esto el resto, los últimos 10 minutos de la charla, me voy a enfocar en el tema de la tecnología, porque es fundamental. Porque todo lo que estamos aquí, repito, todo lo que hay aquí y todas las cosas que nos han permitido llegar aquí, tienen que ver con la tecnología. Es un eje central de este problema. El problema fundamental para mí es, hemos llegado a un punto donde nos hemos convencido que la tecnología solamente es posible dentro de este marco teórico. Y para entender esto, tenemos que entender dos grandes mitos. Yo estoy sudando, aquí es un calor, se ve. Dos grandes mitos. Uno yo lo llamo el determinismo tecnológico. El segundo es el productivismo. De seguir 10 minutos más y luego podemos hablar. Entonces empezamos con el determinismo tecnológico. ¿Qué es el determinismo tecnológico?
el determinismo ecológico es la idea de que pase lo que pase, que nos guste o no, la tecnología va a seguir avanzando. La tecnología está escrita, es una idea además muy cristiana, ¿no? Algún día va a llegar el Salvador. Es una línea infinita, un progreso, siempre sube. Una idea muy positiva, ¿no? Del futuro, el futuro va a ser mejor. ¿Por qué? Porque en el pasado hemos resuelto todos los problemas que tenemos, en el futuro vamos a resolver todos los problemas que tenemos. Es un poco la idea, ¿no? Y no es así. No es así. A partir de los años 50-60, lo que se llaman los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, cuyo sector y disciplina yo básicamente pertenezco, descubrieron y argumentaron de forma muy contundente que la tecnología no evoluciona de forma determinista. Al revés, de forma muy incierta, de forma muy, en algunos casos muy causales. Pero lo más fundamental es, el elemento más fundamental es que evoluciona de acuerdo a los valores y a los principios de la sociedad en la cual emerge, y sobre todo de las personas y sobre todo de las clases dominantes que operan en estas sociedades. Voy a hacer un ejemplo. ¿Hay arquitectos por aquí? ¿No hay ningún arquitecto? No, arquitecta. Bueno, ese señor aquí era un arquitecto y urbanista americano, se llama Robert Moses. Era un judío súper rico de Nueva York y en los años 40, 30-40 le asignaron rehacer Nueva York. Entonces, ¿cuál era el ethos? El ethos en la época era el coche. Todo el mundo tenía que tener coche, todo el mundo tenía que ser independiente, ¿no? Y además, en los mismos años, cuando se establece la idea del PIB, ¿no? Porque el PIB es una invención moderna, lo inventó Simon Kuznets en los años 40, y lo inventó, bueno, aquí vamos a hacer una transmisión, no quiero hacer la transmisión, como instrumento de guerra. O sea, el PIB es un instrumento de guerra para planificar la economía en contra de los nazis. De hecho, hay gente que dice que cuando los nazis lo ganó el PIB, no los ejércitos. Yo discrepo, los nazis fueron vencidos por los soviéticos, no por ser pero esa es la historia. Entonces, ese tipo era racista y clasista. Como buen hombre blanco de su época, era racista y clasista, que era nada escandaloso de la época. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de diseñar las carreteras y las infraestructuras de la ciudad de Nueva York, lo hizo de forma consciente e inconsciente, de forma clasista y racista. Y uno de los ejemplos es estos puentes. No sé si conocéis Long Island. Si vais en Long Island, hay carreteras y hay ferrocarril. Por alguna razón, bueno, por una razón muy específica, los ferrocarriles se cruzan con las carreteras. Y estos puentes son muy bajos. Podéis ver que son muy bajos esos puentes. Se hicieron así para impedir, para evitar que el transporte público, los buses, pudiesen pasar ahí. ¿Quién iba en los buses? Los negros, los latinos, los italianos, los irlandeses, los pobres en general. Entonces, él puso sus valores, en este caso segregacionistas, racistas, clasistas, en el diseño de la tecnología. No sé si tengo otra imagen. No la tengo. Bueno, otra imagen de... Hay otros, puedo hacer miles de ejemplos. Un ejemplo más moderno es el coche sin conductor de Google. ¿Sabéis que ahora todo el mundo está generando, hay como una avalancha de coches sin conductor? ¿Sabéis qué es el coche sin conductor? Eso es un coche sin personas dentro, automatizado. Está Tesla, está Google, está Amazon, están varias empresas desarrollándolo. Bueno, Google hizo unos test en Pasadena con personas, de hecho sigue haciéndolo. En San Francisco ahora la mayoría de los taxis son sin conductor. O sea que podéis llamar un Uber y lo más probable es que te llegue un coche sin conductor y flipas. Bueno, y va a estar viendo un montón de problemas. En los primeros tests se dieron cuenta que el coche no era capaz de evitar personas de color, negros, indios, personas no perfectamente blancos. Empezaron a buscar cómo puede ser el coche racista. Hay un artículo en The Guardian nuevo al coche racista. ¿Qué pasó? Buscaron y vieron que las personas que estaban entrenando los algoritmos de
Bueno, tendré que explicar qué es un algoritmo de facial recognition. Bueno, hay algoritmos que detectan las caras de las personas. Eran todos blancos, habían entrenado el algoritmo con fotos de personas que se parecen a ellos, todos blancos. ¿Vale? En este caso inconscientemente. ¿Qué quiere decir? Que de forma consciente o inconsciente, todas las veces que estamos diseñando un producto tecnológico, de ciertas formas, nuestros valores se cristalizan en la tecnología. Y es muy problemático. Ya hay casos en Estados Unidos de juicios automáticos hechos por inteligencia artificial que se ha visto que dan más años de cárceles a negros. Porque repiten patrones que están dentro de su entrenamiento. Es decir, el patrón del entrenamiento es un juego de box. ¿No? Imagináis que me pueda pasar con un sistema así en España. Vale, entonces, ¿qué quiero decir? Que la tecnología no es neutral, la tecnología es política. La tecnología es política. Evoluciona según los valores de la sociedad. Si somos una sociedad racista, como la sociedad israelí, por ejemplo, profundamente racista e etnocéntrica, vamos a desarrollar el mundo con una tecnología que va a favorecer la segregación racial, ¿no? Incluso va a favorecer el genocidio que está ocurriendo ahora en Gaza, por ejemplo. Y hay miles de casos de este tipo. Entonces, mi director de la tesis, Richard Owen, que es un académico británico, siempre dice, cada uno de nosotras y nosotros vivimos en un mundo que alguien hace 50 años imaginó. Es verdad. Aquí alguien se imaginó esto hace 50 años, no antes de ayer. Y este alguien no somos nosotras. Ese es el tema. Entonces, antes de pensar en la tecnología, hay que pensar en qué mundo queremos vivir. ¿Cuál es la forma de sociedad que queremos? Y la tecnología puede ser un medio, sabiendo, siendo consciente que no es neutral, para llegar ahí. Si queréis, al final podemos hacer otros ejemplos. Un ejemplo brutal es la energía nuclear. Pero esto lo dejo ahí como pregunta y como curiosidad, si queréis, si a alguien se le ocurre hacerme una pregunta sobre esto. El segundo tema es el productivismo. El productivismo es otro dogma de esta ideología del crecimiento que dice que todo lo nuevo es bueno. Da igual lo que sea. Da igual si es un reactor nuclear, un smartphone, es bueno. Es bueno. Bueno, aquí tengo un caso, porque podemos hacer incluso vosotros podéis hacer ejemplos de cómo todo lo nuevo no es bueno, ¿no? Ese es el caso de Bhopal, 1984, una fábrica química francesa que operaba en el norte de la India, descuidado de mantenimiento, explota, miles de muertos, los niños hoy en día siguen naciendo con deformidades terribles, tremendas. En noticia del otro día, además salió en Marca, a lo mejor lo habéis leído, que Elon Musk dejó internet en una tribu en medio de Amazonas. Ahora, después, 2 meses, todo el mundo, adultos y niños, están adictos al porno. Ya no saben hacer con los adolescentes que han empezado a acosar a las mujeres. Es verdad, no me lo estoy inventando, es así. O sea, todo lo nuevo no es bueno. ¿Qué es lo nuevo? ¿Para qué lo nuevo? ¿Cómo gestionamos lo nuevo? ¿Cómo gestionamos la incertidumbre? ¿No? Porque toda la tecnología conlleva una incertidumbre. Entonces, innovar no es una acción apolítica neutral. Innovar quiere decir elegir. Elegir qué tipo de mundo queremos. Si yo soy un racista, clasista, a lo mejor voy a desarrollar una tecnología, más aún si tengo poder, que me va a llegar a un mundo racista ideal. Ok. Y siempre hago este ejemplo, que es este tipo, es un yonki que vivía, muy simpático, que vivía debajo del puente cuando yo trabajaba en Bristol y siempre me lo encontraba, me hacía mucha gracia, porque decía, mira, tú eres el responsable de mi vida, si me das el dinero, tú tienes el derecho a elegir cómo me lo voy a gastar. Decides tú. Bueno, aquí es en inglés, puedo traducir. Me lo puedo gastar en sexo, en marihuana, en crack, en ácidos, en comida. Bueno, había también comida, lo que pasa es que yo hice la foto de las cosas más guapas.
¿no? En alcohol, etcétera, etcétera. Quiere decir que la ciencia y la tecnología no están ahí. Cuando vamos, bueno, si no hacemos nosotros, vas a ignorar los chinos o los rusos. No, la tecnología es algo que está en nuestras manos. Nosotros tenemos derecho a decidir qué tecnología queremos. Y vamos cerrando, porque aquí parece que todo es muy abstracto, luego cómo hacemos estas cosas. La alternativa que yo propongo es de pasar de una ideología del crecimiento sin fin basado en la innovación, la idea de innovación, basada en la idea de destrucción creativa, a una idea de ciencia y tecnología basada en una ética y práctica del cuidado. Ahora, aquí os dejo dos nombres, que además están traducidos al español. Los dos son hijos de los años 70, siento que no era una mujer. Bueno, yo empecé con una mujer, Ursula Le Guin, entonces ya esos son otros dos nombres. El primero es Ursula. El segundo es Ivan Illich y el tercero es André Gorz. La convivialidad, creo que se traduce en español, está traducido en español, y ecología política de André Gorz. No quiero entrar en detalles porque si no terminamos mañana. ¿Qué quiere decir la ética del cuidado en contraposición, en oposición a la innovación como creación destructiva? Si os fijáis, la mayoría de nosotras no somos innovadores. Bueno, yo soy académico, en teoría hago un trabajo que debería ser creativo, ¿no? Debemos ser productivos, incluso los artistas aquí, no sé, fotógrafos, obra de artes, aunque estén pensando todo el rato qué hacer nuevo, la mayoría de su tiempo, ¿de qué se ocupan? Yo os puedo contar mi día. Yo me levanté, estaba mi hija gritando. Vale, tuve que levantar, tuve que tomar el antibiótico porque estaba malito. ¿No? Son detalles, cuidado. Tuve que tomar el antibiótico, me tuve que duchar, tuve que atender a ella, tuve que hacer el desayuno, tuve que hacerme el café, tuve que bajar, fue a mi despacho y no me puse a sacar una idea fantástica que va a cambiar el mundo. No, me puse a controlar el correo, a revisar cosas, a apagar fuegos, ¿no? Hoy no he hecho nada innovador. ¿Alguno de vosotros ha hecho algo innovador hoy? ¿Algo creativo? Bueno, el Teleco a lo mejor ha escrito una línea de código innovador que va a cambiar la gestión de los datos del data center de Google. No. ¿Qué quiere decir? Que 99% del tiempo nosotros no somos innovadores. ¿Qué somos? Cuidadores. Somos cuidadores, porque tomarme la pastilla de antibiótico es cuidar de mí mismo. Hacer el desayuno a mi hija es hacer trabajo de cuidado. Lo que en inglés se llama caring. Cuidar para los demás o para nosotros. Y en términos más técnicos se llama trabajo reproductivo. Marx decía que había un trabajo productivo, yo voy a la fábrica y me pagan para mi trabajo productivo. No me pagan para mi trabajo reproductivo, yo tengo que estar en salud, tengo que estar bien alimentado, tengo que estar en forma. Ese es trabajo reproductivo, que es invisible. ¿Y por qué es invisible? Aparte porque no está pagado, pero ¿por qué es invisible? ¿Quién lleva a cabo la inmensa mayoría del trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado? Las mujeres. Vale, entonces hay una dimensión de género. Entonces, el trabajo innovador, creativo, mola, el masculino, el destructor. El trabajo de reproducción, de cuidado, no mola. Porque es aburrido, porque lo hacen las mujeres, que se suelen considerar inferiores. No solamente, ahora a lo mejor son mujeres racializadas. Porque ahora el trabajo reproductivo a lo mejor te lo hace una mujer que ya no es tu mujer, porque tu mujer tiene que trabajar, tiene que hacer trabajo productivo, luego vuelve a casa y tiene que hacer trabajo productivo, pero luego no puede, entonces llamamos a otra mujer que deja a sus hijos, sus maridos, en manos de otras mujeres que le van a hacer la cama, el desayuno a los niños, la ropa a su marido, y luego ven aquí para hacer el trabajo reproductivo y de cuidado que nuestras chicas y madres y abuelas ya no pueden hacer. Para mí esto es fundamental para entender por qué estamos obsesionados con la innovación. Entonces, aquí hay un artículo, un libro de estos dos tipos, Lee Winsel y Andrew Russell,
que explican esto de cómo la gran mayoría del trabajo que se necesita, tú decías antes trabajo social, es otra forma de decir trabajo de cuidado. La mayoría del trabajo que necesitamos para sobrevivir es trabajo de cuidado. Nosotros no necesitamos esto para trabajar, para vivir. Necesitamos que haya una mamá que me haga el desayuno, porque casi siempre es mamá que me hace el desayuno. Un libro fantástico que se llama ¿Quién le hacía la comida a Adam Smith? Conocéis a Adam Smith, ¿no? Que ha escrito La riqueza de las naciones. El padre de la economía clásica, que es famoso por decir varias frases. Por ejemplo, no por el altruismo del panadero te llega el pan a tu mesa, decía. Ahora no sé si la traducción es perfecta, pero algo así, ¿no? Y le estaba escribiendo, yo me imagino la escena, él escribiendo, y luego su mamá, Ana, ¿qué te hago? ¿Cocido? ¿Qué quieres? Cocido a lengua para comer esta noche. Gratis, además, ¿no? Como toda la inmensa mayoría de las cosas que de verdad importan en la vida son invisibles y no se cuentan en la economía. El hecho que yo he hecho trabajo reproductivo de cuidado esta mañana no sale en la economía, no sale. Entonces, ellos analizan esto desde la perspectiva científica de lo que está pasando a nivel de la ciencia y la innovación. Ellos dicen, nosotros estamos invirtiendo millones y millones y billones y trillones de dólares en la innovación y nada en el mantenimiento. Ellos no hablan de cuidados, ¿no? Ellos hablan de mantener, reparar. Y dicen que eso es un gravísimo problema, si lo tenemos delante de nosotros. El puente que se cayó en Génova, por ejemplo, caso de falta de mantenimiento. Y aquí voy a acabar porque de verdad hay muchísimas cosas que decir. Pero un caso muy interesante de su libro es un caso de un señor que hace esto, de trabajo, busca dinero para los ayuntamientos, los consejos en Estados Unidos, pequeños y grandes. Entonces ese señor lo llamaron del estado de Montana. Bueno, no es importante el concepto. El concepto es el concepto. Bueno, importante es el concepto. Va al estado de Montana, un pueblo de Montana, y dice, somos 200 vecinos aquí, necesitamos se estropeó la alcantarilla, necesitamos un nuevo sistema. Vale, perfecto. Os hago un estudio, voy al estado central de Montana, presento el proyecto, son $200.000, fácil, chupado. Va ahí, el señor de la oficina del gobierno revisa el proyecto y dice, no es demasiado innovador, nosotros tenemos un programa de I+D, incubadores para empresas, startups, no sé qué, no podemos financiar estas cosas, podéis hacer una correcta, ya está, no estamos interesados. Él volvió, repensó el proyecto, escribió un proyecto de la leche, con control láser de la calidad del agua, con sensores conectados con Smart City, sistema de telecomunicación conectado con Boston y no sé qué. $2 millones de dólares. ¡Pam! Financiado. Ahora esta gente tiene un sistema que no van a utilizar y además que si estropea no van a tener el dinero para mantenerlo. Bueno, estamos en estas. Es un problema enorme. Entonces, mi propuesta es, si ahora estamos centrados en 99% de innovación, 1% mantenimiento y cuidado, volver la tortilla, dar la vuelta a la tortilla. Si de verdad importa mantener, cuidar lo que tenemos, bueno, a lo mejor tenemos que invertir más en lo que tenemos. ¿Eso quiere decir que tenemos que parar de innovar? No. ¿Eso quiere decir que tenemos que parar de inventar modelos nuevos de ordenadores? No, lo único es que a lo mejor hay que parar un poco, hay que slow down, desacelerar un poco, hacer las cosas con más reflexión y intentar que las cosas se mantengan más tiempo en el tiempo. Por esto, mantener, cuidar de las cosas. Y como yo cuido de mi cuerpo, cuido del cuerpo de mis hijos, de mi compañera, de mis amigos, de las relaciones humanas, podríamos cuidar de las cosas para que duren más, porque si no, no vamos a tener suficientes materiales para tener nuevos modelos, más energía, nuevos modelos.
ejemplos, un par de ejemplos y terminamos, porque aquí parece que todo muy abstracto. Entonces, ¿se hicieron experimentos en ese sentido? Sí. ¿Tuvieron éxito? Casi nunca. Uno de los experimentos que a mí me parece más interesante de todos, que además tiene semillas muy destructoras, pero dentro de un marco más o menos institucional, que era lo de la Inglaterra, Reino Unido en los años 70, fue el Lucas Plan. Lucas era una industria que ya no existe, un conglomerado de industrias que trabajaban en el sector militar de la aviación. Hacían motores para aviones de guerra. Al final de los años 70 hay una crisis del sector. La empresa decide echar más de la mitad de la plantilla. Los trabajadores y trabajadoras se juntan, consejos de trabajadores, que eran algo muy común en los años 70. Aquí no, porque aquí no se permitía. Pero en Italia, por ejemplo, era súper común, también en el Reino Unido. Se juntan y bajo el lema, bajo el eslogan "We want socially useful work", otra vez, trabajo útil, hicieron una reflexión muy básica. Yo soy ingeniero, tú eres técnico especializado en tornos, cortas acero que flipas, tú trabajas con una máquina de no sé qué, vale. ¿Sabes? ¿Podemos hacer aviones de guerra? ¿Por qué no podemos hacer otras cosas? ¿No? ¿Por qué no podemos hacer otras cosas que además pueden ayudar a nuestro entorno? Entonces hablaron con los locales y sacaron lo que es el Lucas Plan, que es una lista de más de 200 productos. Entre estos hay paneles solares pioneros por la época, incubadores para niños y niñas que costaban un quinto de los modelos en aquella época, bombas de calor. Bueno, podéis entrar a la página web, luego os dejo las transparencias, podéis. Increíble, ¿no? Aquí veis cómo se pasa de un carro armado a un tractor, por ejemplo. No solamente planos técnicos, porque es un plan industrial, no son 4 espermafrautos anarcoides que están ahí, son ingenieros, técnicos, gestores, managers. Y plan financiero, era viable, era un plan viable. Fueron al gobierno, presentaron al ministro de Industria, los sindicatos casi ninguno, solamente un sindicalista apoyó. Fueron ahí y el gobierno dijo que no, y la empresa dijo que no, pero no porque era inviable, porque al aceptar esto quería aceptar la idea, esa era la tecnología de los cuidados, que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho no solamente a pedir condiciones de trabajo mejores, sino a decidir también qué hacer, qué producir. ¿Por qué no tenemos derecho de decidir qué producir? Si al final lo que producimos va a afectar a mi vecino, mi madre, mi hijo, mi amigo, ¿por qué no puedo decidir de construir y de fabricar algo que sirva para algo útil, para mi entorno? No para mandar niños en Gaza, por ejemplo. ¿No? Aceptar esto para el sistema no era posible. En los 70 era impensable. Y aquí no estamos hablando de transformar Reino Unido en la Unión Soviética, ¿no? Que era el gran enemigo de la época. Aquí simplemente estamos hablando de transformar la fábrica en una unidad productiva democrática. Bueno, aquí en España tenemos el caso de Mondragón, que tiene luces y sombras, pero que es un caso que de verdad se acerca bastante a esto, con todos sus defectos. Y termino con 2 ejemplos, creo que son 2, de mi tierra. Yo soy de Nápoles, que es un sitio muy conocido por las chapuzas, y siempre encontramos soluciones innovadoras para hacer las cosas, porque fundamentalmente en casi toda la historia, en nuestra historia hemos sido casi siempre pobres, no siempre, pero casi siempre pobres. En la pandemia, el gobierno italiano tuvo la brillante idea de encargar a China 1 millón de pupitres monopupitres, como estos. Porque en Italia la tradición es tener 2 niños o niñas en el mismo pupitre. Aquí no siempre es así, ¿eh? Algunas sí. Lo que pasa es que la distancia, no sé qué, había que hacer esto, ¿no? Encargaron a China esto.
Allora China dijo, no, pues no puede ser, no tenemos la capacidad en un mes, en 2 meses de producir 1 millón de pupitres. Entonces, los napolitanos, algunos napolitanos en algunas escuelas de FP se juntaron con los padres, con algunos talleres y inventaron algo muy simple. Cogieron los pupitres tradicionales y los cortaron en 2. Sí. Ahora, podéis ver la diferencia entre la innovación convencional, que sí hace crecer el PIB, en este caso de China, ¿no? Ni siquiera el de Italia. Que no hay nada de malo, Y aquí, donde, ¿qué quiere decir? Trabajar con el entorno local, por esto tecnología convivencial, hacer las cosas juntas, o juntos. Trabajar con el entorno local, enriquecer el entorno local, no solamente a nivel monetario, sino a nivel social, crear redes, enseñar algo, intercambiar algo, ¿no? Ese es el tipo de framing mental que tengo yo, que os propongo. Ahora, ¿cómo se pasa a cortar simplemente pupitres a hacer esto o hacer esto? Lo tenemos que discutir. Unos cuantos vinos, cuánto licor café. Pero de eso se trata. El otro caso es un caso inglés, pero creo que seguramente en España os suena. Es el caso de un ministro que encargó a su primo unas mascarillas, no sé si os suena, a lo mejor os suena. Pero es un caso inglés, no es un caso español, de verdad, es un artículo del The Guardian. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Es español también. No, yo no pienso que en España podría pasar un ministro o una presidenta de comunidad autónoma podría ser algo. No, creo que no. En España tenemos una ética superior a los ingleses, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que se gastaron 150 millones de pounds, de esterlinas, unusable mask. Creo que se puede entender perfectamente. En Puglia, en la región de mi padre, que es la parte así, no, se tacó de la bota. En vez de hacer esto, recuperaron un colectivo de mujeres que sabían coser y reciclaron un tejido y hicieron mascarillas, ¿no? Otro caso de innovación convivencial basada en cuidado, en este caso con un corte de género, etcétera, etcétera. Bueno, en España, a pesar de tener presidentes y presidentas que hacen chapuzas con sus maridos, hermanos y padres, etcétera, etcétera, hay un montón de casos muy interesantes que ya se están llevando a cabo, que tienen esta edad de cuidado, de práctica de cuidado. Aquí, bueno, tengo varios ejemplos, casi todos son catalanes. Podría meter aquí otros miles de casos de vascos, desafortunadamente muy pocos gallegos. FIADE, por ejemplo, sí existe aquí. Nosotros organizamos un evento con FIADE. Soma Energía es la cooperativa que, bueno, yo tengo el contrato con ellos, es una cooperativa de luz. Aquí podéis hacerla, simplemente pagar la cuota. Hay Nosa Energía también. Nosa Energía también, en galego. Bueno, son ejemplos de cooperativas con bases tecnológicas que funcionan con esta lógica. Y termino haciendo un poco de publicidad a mi grupo. Mi grupo se llama el Laboratorio para el Proscrecimiento. Tenemos un evento muy grande que se va a celebrar la semana del 17 de junio hasta el 21 de junio, que es la Conferencia Internacional de Economía Ecológica y de Crecimiento. La última vez que se hizo aquí en España fue hace 15 años en Barcelona, entonces para mí es un orgullo llevarla a Pontevedra. Es una conferencia académica, pero la conferencia académica en inglés termina a las 5 de la tarde, y a partir de las 5 tenemos eventos todos los días en castellano, en galego, algunos en inglés, algunos en portugués, que son presentaciones de libros, proyección de documentales, música, danza y muchas otras cosas. Así que si queréis os dejo todos los detalles y el programa a Juan, y si tenéis una mailing list, no sé cómo funcionáis, os invito a todo el mundo a participar. El evento va a terminar con una charla que voy a coordinar yo
con Antonio Turiel, Alicia Valero y Jaume Franquesa a las 6 en la Xunqueira, donde se hace el Festival del Surfing Lere, en la Isla de las Esculturas, en Pontevedra. Y luego habrá concierto de la Escuela Bonopo, de música rock y Familia Camaño, y quemada final. ¿Os apuntáis? Bueno, muchísimas gracias. Oye, rabia o silencio polo moito que perdín, que nunca quede calado quen queira vivir feliz, que nunca quede calado quen queira vivir feliz.